Entonces vamos a continuar con nuestra clase de límites especiales, ¿no? Bien, esta parte yo creo que ya hemos analizado. Hemos adaptado a estas fórmulas, ¿no? De una y otra forma. Hemos tenido que adaptarlo para poder resolver los límites, ¿no? Generalmente la indeterminación es el 1 a la infinito, ¿no? O sea, esta parte, ¿no? 1 al infinito es una indeterminación. Entonces, para eso hay que aplicar una de estas fórmulas. ¿Ya? Bien. Vamos a continuar acá. Y luego de eso, no sé si hemos visto esto, un límite de valor absoluto. Eh, en la definición de valor absoluto, ¿no? Recuerdan que al principio, cuando hemos trabajado con el capítulo 1, ¿se recuerdan? La definición de este valor absoluto era esta misma, ¿verdad? Valor absoluto de x es x positivo si el x es mayor o igual a cero, ¿no? Es decir, si tenemos una recta, supongamos que esta es nuestra recta real, ya el cero estaría por acá. Entonces es positivo, dicen, ¿no? O sea, x positivo en este lado, cuando x es mayor o igual a cero, dicen, ¿eh? Cuando x es mayor o igual a cero. A ese lado, ¿no? Positivo. Y es negativo, menos x, cuando x es menor a cero. Bueno, es cumpliendo, ¿eh? Es la definición de valor absoluto. Entonces, cuando este menos x puede tomar pues cualquier negativo, ¿no? Menos 1, menos 2, este lado igual 1, 2, así. ¿Se entienden, no? Esa es la restricción que tenemos acá. Entonces tenemos dos definiciones, o sea, de un valor absoluto podemos escribir de estas dos formas, ¿no? Sí o sí tenemos que hacer eso. Entonces en límites también podemos aplicar, pues acá, ¿no? Ejemplo, dice, ¿no? Límite de valor absoluto cuando x tiende a cero, dice, ¿no? Cuando x es cero acá, ¿cuánto será el límite? Dice, ¿no? Entonces, en este caso vamos a utilizar lo que es la parte de límites laterales, ¿ya? Límites laterales. Los límites laterales no se refieren pues a esto, ¿no? O sea, cuando nosotros nos acercamos por lado izquierdo, sería el lado negativo, ¿verdad? Sí, a un cierto valor de x, ¿no? Sí. Y cuando nos acercamos por derecha, acá van valores positivos, ¿no? A eso se refiere límites laterales. Entonces, si ambos límites son iguales, ¿no? Es decir, de este lado son iguales, entonces va a existir límite, ¿no? Si fuera, entonces acá, ¿no? Límite lateral izquierdo, límite lateral derecho, ¿no? ¿Sí? Nos acercamos a un cierto valor. En este ejemplo, para cero, dice, ¿no? Ya, entonces, veremos, ¿no? Entonces acá tenemos lo que es límite cuando x tiende a cero, se acerca a cero, dice, ¿no? Pero en acá, el cero está elevado a un signo, ¿no? Negativo, ¿sí? Ese signo negativo significa que nos estamos acercando por izquierda, ¿ya? Solamente representa eso, ¿no? Simboliza por izquierda. En el otro, acá está positivo, nos acercamos por la derecha. Simplemente es una representación, ¿no? Para identificar de cuál lado me estoy acercando. ¿Ya? Este signo no afecta a lo que es el valor, ¿no? No es acá más cero y menos cero, sino es que es una notación, ¿ya? Entonces, según la definición, cuando nos acercamos por la izquierda, sería esta, ¿no? De x menor a cero, ¿no? Todo el lado negativo, ¿sí? El valor de x va a tomar negativo, ¿no? Menos x. Cuando nos acercamos por derecha, va a ser positivo, el lado positivo, el valor va a ser x positivo, ¿sí? Entonces acá, por la definición, ¿no? De valor absoluto acá, entonces, en vez de anotar el valor absoluto de x, anotamos menos x, esto por izquierda, ¿no? Este signo indica eso. Entonces, menos cero nos saldría el resultado si reemplazamos, ¿no? Con este cero. Menos cero, pero menos cero no tiene, como es el cero en la suma y en la resta es neutro, no lleva pues signo a este cero, ¿no? ¿No? Entonces, por lo tanto, el límite va a ser cero. ¿Está bien? Acá lo propio, ¿no? Valor absoluto por lado derecho es positivo x, ¿no? Más x, entonces más cero sería, ¿no?
Entonces tampoco acá lleva el más cero, el signo no lleva el cero. ¿Ya? Entonces, acá podemos decir, no, esto sería el límite por izquierda y derecha, ¿no? Entonces decimos que el límite por izquierda y por derecha es igual si existe límite, ¿no? Sí, si existe límite. Cuando sean iguales. Entonces, cero es igual a cero, sí, ¿ve? Cumple. Los límites laterales son iguales, por lo tanto existe el límite. Y es cero, ¿no? El límite es cero, nuestra L, ¿no? En ambos casos. Límite es igual a cero. ¿Está bien? Entonces, en el caso contrario, que nos dé acá, digamos, otro valor, y en acá otro valor, y en ese caso no existe límite. No va a existir límite. Ya, entonces siempre, esta es la reglita, ¿no? Tiene que haber límites laterales, existe cuando ambos son iguales, ¿no? Bien, es un poquito para de la definición de valor absoluto, ¿no? Entonces vamos a ver con un ejemplo acá, donde vamos a analizar pues ciertos casos, ¿no? Ya, antes de pasar lo que son las, pasamos aquí. Podemos pasar también aquí porque tiene mucha relación con lo que es los límites, ¿no? Haremos un ejemplo aquí, ¿está bien? Bien, entonces vamos a trabajar acá. Vamos a hacer un ejemplo, como estamos calculando los límites. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Límite con valor absoluto. Vamos a poner valor absoluto. Absoluto, ¿no? Se trabaja con esto, ¿no? Valor absoluto. Entonces en acá nos va a pedir lo siguiente, ¿no? ¿Dónde se fue? Ya, ahí está. Ejemplo 1, ¿no? Límite cuando x tiende hacia un valor 1 de valor absoluto de x menos 1 sobre valor absoluto. No, en este caso vamos a combinar con una función cuadrática de esta forma, ¿no? Ahí está. Entonces nos pide hallar el límite de esta función, ¿no? Valor absoluto y además es una función cuadrática y fracción, ¿no? Muy bien. Entonces, acá debemos primeramente, o sea, antes de resolver el límite, tenemos que agarrar lo que tiene valor absoluto. Y entonces yo voy a agarrar el x menos 1. Por definición tenemos que encontrar dos valores, ¿no? Por el lado positivo, obviamente esto va a ser nada más y nada menos que el mismo, x menos 1, ¿no? Si x, acá debemos analizarlo, ¿no? Si vamos a despejar este x menos 1, despejando cuánto va a ser, ¿no? X igual a 1 va a ser, ¿no? Entonces acá debería de ser mayor o igual a 1. Por este lado, cuando x, ¿no? Cuando x es menor a 1, lo contrario, ¿no? O sea, al lado negativo, al lado izquierdo sería, ¿no? Según la definición de valor absoluto, tenemos que lleva pues un signo negativo, ¿verdad? Entre paréntesis, así vamos a manejar. ¿Ya? Entonces, por definición de valor absoluto ya hemos levantado acá, ya desaparece este valor absoluto. Sino que vamos a trabajar con estos valores ya sin valor absoluto, ¿no? ¿Se entiende, no ve? Entonces acá generalmente no va a ser cero, pues, ¿no? En el otro solamente había x, entonces acá era cero, acá también cero. En este caso, despejando la x me da 1. Entonces, a partir de 1 va a ser, ¿no? Mayor o igual a 1 va a ser positivo, menores a 1 va a ser negativo, ¿no? ¿Está bien? Muy bien, entonces vamos a calcular ahora límites laterales, ¿no? Límite lateral izquierdo, ¿sí? Con este signo lo estoy llevando. Ese signo significa que nos acercamos por lado izquierdo, nada más. Es su representación, ¿ya? Entonces acá nos dice por izquierda, entonces serías menores a 1, ¿no ve? Entonces debo de escribir este límite o esta función, ¿no?
Yo anoto acá menos x más 1, sería, ¿no? Ya estoy multiplicando acá, ¿no? Menos x, menos por más va a ser menos, ¿no? Menos por menos, positivo. O, en todo caso, podemos mantener también para poder, en algún caso vamos a tener que simplificar. Vamos a mantener esta parte negativa, ¿ya? Tal y como está. Uno no quiere salir bien. Listo, así, ¿no? Muy bien. Entonces, en el denominador, yo puedo factorizar, ¿no? Acá también 1 al cuadrado, se sobreentiende eso, ¿no? Puedo factorizar el x menos 1, x más 1, ¿no? Ya está factorizado. Entonces, como ven acá, si yo hubiera puesto acá, digamos, como hemos puesto el signo positivo, no hubiera simplificado, ¿no? Ahora, mira, fíjense, está con paréntesis. Acá abajo también tengo x menos 1 y yo puedo simplificar acá con este y con esto. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Menos, ¿no? Menos 1 sobre x más 1. ¿Sí? Eso me queda. Entonces, menos 1. Si reemplazamos acá el valor de x es 1, ¿no? Entonces, 1 más 1 va a ser 2, ¿no? El resultado va a ser menos 1 medio. ¿Sí? Eso es por lado izquierdo, ¿no? Ahora vamos a ver por lado derecho. Límite cuando x tiende a 1, pero en este caso por lado derecho, ¿no? Por lado positivo. ¿Qué valor va a tomar la x? Es x menos 1 directamente, ¿no? X menos 1. Todo eso entre, como ya hemos factorizado arriba, anotaremos de esa manera. De acá igual, ¿no? O sea, si yo lo pongo paréntesis, yo puedo simplificar acá, que es el x menos 1. No, al hacer la simplificación estoy levantando la indeterminación, ¿no? La indeterminación lo que nos va a dar, pues, 0 entre 0, ¿verdad? Pero como esta función ya está factorizada, entonces se simplifica, ¿no? Entonces tendría 1 sobre x más 1, 1, 1 más 1, 1 medio. El límite es ese, ¿no? Y fíjense, eh, no son iguales, ¿no? A ver, si nosotros queremos comparar límite lateral izquierdo es igual al límite lateral derecho, esa es la condición, ¿no? Es decir, 1 medio es igual a, bueno, menos 1 medio es igual a 1 medio. Son diferentes, ¿verdad? No son iguales. Por lo tanto, podemos decir que eh, no existe límite, ¿no? No existe límite. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando ustedes vean o trabajan por límites laterales, si les sale así de diferentes valores, pues no existe límite. Esa es la conclusión. ¿Sí? ¿Se entienden, no? ¿Por qué no existiría el límite? Ahora la pregunta viene, ¿no? Si nos fijamos en la función original, ¿no? Si reemplazando acá va a ser 1 al cuadrado, sigue siendo 1. 1 menos 1 va a ser 0. División entre 0. Y además, acá va a ser 1 menos 1, 0. 0 entre 0 va a ser, pues, ¿no? Indeterminación. ¿Ya? División entre 0, por ejemplo. Y esa división entre 0, pues, lo que vamos a ver enseguida, ¿no? Podemos ver su gráfica de esta función. A ver, graficaremos, ¿no? ¿Cómo será su gráfica? ¿Por qué no existe para x1? ¿No? Cuando se acerca a 1, ¿por qué no existe el límite? Veamos qué es lo que está pasando en ese punto. ¿Ya? Entonces vamos a ver la, la gráfica, ¿no? Ya, entonces, de esa forma vamos a comprobar el valor del límite, ¿no? ¿Por qué no existe? Y luego vamos a pasar a lo que es y ese caso, ¿no?
justamente vamos a tocar ese punto. Bien, entonces yo voy a escribir la función nada más, no completo como límite, sino que la función voy a escribir, ¿no? El valor absoluto es así, ¿no? Abs de x. Este es x menos 1, ¿no? Menos 1. Tenemos dividido entre x al cuadrado, también menos 1. Esa es la función, ¿no? Esa función tenemos ahorita. Y fíjense en la gráfica, ¿no? No, esa es la gráfica, ¿no? Entonces acá, para el punto 1, ¿no? Ahí estamos analizando, ¿no? Para el 1, ¿sí? Y los límites nos ha dado diferentes, ¿verdad? El primero, por lado, en este caso por lado izquierdo, que serían los valores negativos, ¿no? Es todo este lado. Viene la función por acá y llega al menos un medio, ¿no? El límite hemos encontrado menos un medio. Por lado positivo viene por este lado. Hemos encontrado un medio positivo, ¿no? Hubiera estado bien acá, igual un menos un medio son iguales, hubiera existido el límite, ¿no? Pero en este caso no. Hay un salto de la gráfica, ¿no? Llega hasta aquí y salta acá. Entonces, por esa razón acá, para el valor 1 de x no existe límite. Si puede ser para otro valor, digamos, para 0, entonces existiría, pues acá, mira, existe, ¿no? Para otros negativos valores igual existe, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la razón por lo que no existe límite para el 1, ¿no? Para el valor 1. Y además división entre 0 es en ese lugar, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Cuando existe división entre 0, ¿qué ocurre? A ver, recordaremos. Es infinito, ¿verdad? En límites, pero aparte de eso, tiene otro significado, ¿no? Cuando es división entre 0. Ya, sí. Esta gráfica vamos a colocar acá, ¿no? Entonces, su gráfica va a ser esta, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, para el valor 1 no existe límite. Son diferentes. Estos valores son, pues, ¿no? Menos un medio está acá abajo. Más un medio estaría acá arriba, ¿no? Entonces, la función no es continua. Hay un corte de la gráfica, ¿no? Hay un corte. Entonces, algo está cortando ahí, en ese punto. Veamos. Bueno, esa es el- la respuesta de esa función, ¿no? No existe límite. Bien, ahora veamos el siguiente punto. Justamente va relacionado pues con esa línea que está por ahí, ¿no? Se llama pues asíntotas, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver, bueno, vamos a ver en este caso tres tipos de asíntotas, ¿no? Uno que es la asíntota horizontal, la vertical y la oblicua, ¿no? A ver, ¿qué nos dicen acá? Bueno, solamente son las fórmulas, ¿no? A ver. mm, La función es continua, dice, ¿no? Coordenadas tiende a más o menos infinito. La recta determina tiende a cero. Dice, no, este recta se llama asíntota de la curva. Bueno, acá tenemos una fórmula, ¿no? ¿Sí? Dice acá, cuando tiende, dice, a más o menos infinito, dice, ¿no? Acá está. Está hablando de esto, ¿no? Cuando x tiende a menos infinito o cuando x tiende a más infinito, dice, ¿no? Mientras que la distancia de una recta determinada tiende a cero, dice, ¿no? Entonces se llama la asíntota. Entonces, una función cualquiera acá, ¿no? Por eso está puesto el f de x, puede ser cualquier función, ¿sí? Cualquier función puede ser acá. Dice, cuando x tiende a menos infinito, de esta función, el resultado me va a dar un valor b. Cuando tiende a más infinito, también me va a dar un valor b. Como ya hemos visto en límites laterales, ¿no?
Estos son iguales, ambos, ¿no? Tiene que cumplir esta regla, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, si son iguales, Y será pues igual a B, ¿no? Y esa va a ser la asíntota horizontal. O sea, este valor. ¿Qué valor saldrá pues, no? A eso se refiere. ¿Se entiende? O sea, esta es la fórmula, ¿no? Cuando límite tiende a infinitos. A ver, entonces veamos, ¿no? Esa es la fórmula que debemos aplicar. Ahorita vamos a ver con un ejemplo, ¿no? Es súper sencillo para encontrar la asíntota horizontal, ¿no? Ahí está. Ahora veamos la asíntota vertical. La asíntota vertical resulta pues de la división entre cero, ¿ya? División entre cero. De ahí encontramos lo que es el infinito, ¿verdad? Es decir, a entre cero va a ser infinito. Infinito positivo siempre y cuando a sea mayor o igual a cero, ¿no ve? A sobre cero va a ser menos infinito cuando a sea menor a cero. Esas son las definiciones. Entonces acá vamos a eso, ¿no? Si la función f de x, el resultado, o sea, esto es el resultado o el límite, si me da mayor, más infinito sería en este caso, ¿no? Más infinito o menos infinito. Entonces, ¿cómo obtenemos estos infinitos? A través de división entre cero. Cuando x se acerca por el lado derecho, dice acá, mira, esto significa eso, ¿no? Cuando x se acerca por el lado derecho, en ambos casos yo puedo obtener más infinito o menos infinito el resultado, ¿ya? Y lo propio ocurre cuando me acerco por el lado izquierdo, puedo obtener como resultado más infinito y menos infinito. O sea, está hablando de los resultados, en este caso, de los límites, ¿no? Entonces, ¿cómo obtenemos eso? De esta manera. Entonces, es decir, si la función en x, o sea, x tiende hacia A, es discontinua, existe una asíntota vertical. Una asíntota puede cortar a una curva o viceversa, dice, ¿no? Siempre que no sea asíntota vertical. Obviamente, una curva no puede ser asíntota vertical, ¿no? Pero acá aparece una palabra discontinua, ¿sí? En nuestro gráfico que hemos dedicado en el anterior punto, hay discontinuidad de esa función, ¿no? A ver, veamos. ¿No ve? Viene esta función por este lado, viene por acá, al 1 se acerca, llega hasta ahí, ¿no? Hay un corte. Y salta hacia abajo y continúa por acá, ¿no? Y acá también se desvía, ¿no? Debe algo más acá, ¿no? A esto se llama discontinuidad, ¿no? La función es continua. A eso se refiere, discontinua. ¿Ya? Entonces, asíntota vertical, nosotros generalmente ya habíamos trabajado implícitamente, ¿no? Cuando había división entre cero, para nosotros no era pues un valor definido, ¿no ve? Tampoco se sabía que era infinito, ¿no? No existe, hemos dicho. Por lo tanto, es una asíntota era esa vez, ¿no? Vertical, ¿ya? Dos, tres. Asíntota oblicua. La asíntota oblicua, ¿no? Em, Se busca, ¿no? Si no hay una asíntota horizontal, no es el primer caso, ¿no? Se busca asíntota oblicua. Esa es la regla, ¿no? Si no hay asíntota horizontal, entonces tengo que buscar la oblicua. Si existe asíntota horizontal, asíntota oblicua no va a haber, pues. Ahí está la teoría, eso dice, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos la asíntota oblicua? Acá tenemos una función, es una función de la recta. La recta que conocemos es esta, ¿no? De las ecuaciones, por decir 2x más 3, ¿no? Es una recta. ¿No? M sería esta y la B sería esta, ¿no? Está representada de esa forma. ¿Ya? ¿Se entiende, no ve? Muy bien. Entonces, es una recta, ¿no? Entonces, el objetivo es encontrar lo que es la M y la B.
Porque si no conocemos, en este caso, la M y la B, no voy a poder tener una recta, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos la M? M es en este caso la pendiente, por si acaso, ¿ya? La pendiente de la recta. Entonces, a la M, ¿cómo encontramos? Límite cuando X tiende a infinito. Mira, acá está, ¿no? Tiende a infinito. De f de X, que es la función, sobre X, ¿no? Tenemos que dividir entre X. O sea, esta es la fórmula en sí. ¿Ya? Cualquier función vamos a dividir entre X para obtener la M. Y la B, ¿cómo obtenemos? Una vez teniendo la M, la pendiente, tenemos f de X menos M de X, ¿no? Porque la M de X ya vamos a conocer acá. ¿No? Ese es el paso. Una vez teniendo eso, y finalmente vamos a reemplazar pues a esta ecuación, ¿no? M, ¿cuánto será? Pues, ¿no? La B no sé cuánto nos dará, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, una recta vamos a tener. Y esta recta va a ser pues lo que es la asíntota oblicua. La asíntota oblicua bueno, son las diagonales, ¿no? Vertical, horizontal, la diagonal es la asíntota oblicua. ¿Ya? Eso es, ¿no? A ver, veamos con este ejemplo, ¿no? Dada la función, dice, no, hallar asíntotas y graficales, ¿no? Esta es mi función, ¿ya? La función f de x. Acá me dice, ¿no? Cuando x tiende a infinito. No me da acá como además define límites, ¿no? Acá me está dando pues de forma textual, ¿no? X tiende a infinito. Para nosotros eso significa x tiende a infinito, ¿verdad? Todo esto. ¿Ya? Nos damos cuenta de eso. Tampoco existe límite acá. Es una función. Entonces, ¿cómo puedo escribir en forma de límite? Entonces, límite cuando x tiende a infinito. ¿De qué? De 3x más 1 sobre x menos 1. Entonces, esto sería lo que me está diciendo, ¿no? Pero en función de eh, solamente la función me está dando, ¿no? Sabemos que es la definición del límite, ¿no? Si recordamos un poquito, es esta, pues, ¿no ve? Igual a L, dice, ¿no ve? Esta es la definición del límite, ¿no ve? Entonces acá tengo el límite, ya está, infinito, f de x sería todo esto, y obviamente acá vamos a tener un cierto valor, ¿no? Un límite, ¿no? ¿Está bien? Listo. Entonces, ¿cómo encontramos acá? Primeramente vamos a encontrar lo que es la asíntota horizontal, ¿no? Acá. Entonces, asíntota horizontal sería, ¿no? Entonces, acá ya tengo el límite cuando... ¿Se recuerdan que eh, cuando debemos definir la asíntota horizontal? Cuando x tiende a infinito, hemos dicho, ¿no? Más infinitas, nos estamos acercando por el lado positivo acá, ¿no? Y acá también por el lado negativo. Entonces acá el resultado me va a dar pues infinito sobre infinito, ¿no? En ambos casos. ¿Cuál es el método para resolver infinito sobre infinito? Dividir entre el exponente mayor de la x, ¿no? X aquí es 1, potencia 1, entonces dividimos de esta forma, ¿no? X con X se van, X con X se va. Luego queda 3, acá 1, esto va a ser 0, esto va a ser 0 y listo. 3 y 21, ¿no? 3 me da. Listo. El otro caso, por el lado izquierdo, ¿no? De la misma forma, ¿no? Solo que cambia acá el infinito, cambia. Es el mismo proceso, ¿no? Acá, obviamente, ¿qué va a ser, no? Menos también, ¿no? Menos infinito, obviamente, pero igual nomás se va a hacer 0. El resultado me da igual a 0, ¿no? ¿Se recuerdan? Entonces, esta era la B, ¿no ve? Cuando hemos definido esas dos formulitas para horizontal, esta la Y o la B. Entonces, como son ambos de iguales 3, entonces el asíntota horizontal está en 3. Listo. Como tenemos la asíntota horizontal, ya no vamos a buscar la asíntota oblicua. No se calcula debido a que existe la asíntota horizontal, dice. ¿Está bien? Bien, asíntota vertical, ¿no? El resultado nos tiene que dar infinito, dice. Pero en este caso va a cambiar, ¿no? Acá dice x tiende a infinito, ¿no? Es decir, acá infinito. Pero con ese infinito no voy a obtener, pues, el resultado infinito, ¿no? ¿Cómo voy a obtener? ¿Con qué voy a obtener el infinito? Hemos dicho división entre 0. ¿Cómo obtengo división entre 0? X, ¿qué valor va a tomar acá? 1, ¿no? 1 menos 1 va a ser 0. Ahí, entonces ya tengo el infinito. ¿Está bien? Por eso acá aparece 1. Eso debemos estar analizando. ¿Con qué valor
existe división entre cero y obtenemos por lado izquierdo sería esto, ¿no? Menos, entonces menos infinito. Por lado derecho, más infinito. Por lo tanto, división entre una asíntota vertical en x, 1 vamos a tener. Entonces, de esa función su gráfica sería esta, ¿no? Esta es la función que estamos analizando ahorita. Asíntota vertical era en 1, ¿verdad? X es igual a 1, ¿ve? División entre ceros obtiene esta parte. Y la asíntota horizontal en y3 habíamos obtenido, ¿ve? El límite 3 era, ¿no? Y3, ahí está. ¿No? Son rectas paralelas a ambos ejes, ¿no? Y la gráfica es así, ¿no? Viene hasta acá, llega hasta esta recta, no va a pasar al otro lado, ¿no? Por este lado viene también, se desvía, ¿no? ¿Está bien? De esa forma encontramos. Ahora vamos con el siguiente ejemplo, donde sí vamos a tener lo que es, en este caso, la asíntota oblicua, ¿ya? Podemos empezar aquí de vertical, horizontal, todo aquello. No, a ver, veamos. La asíntota vertical. Nos fijamos en el resultado. Mucho ojo con esto, ¿no? X tiende a infinito, dice el original, ¿no? Entonces, esta es la función que tenemos ahí, la función. ¿Cómo obtenemos el resultado menos infinito o más infinito? ¿No? Acá tenemos una división, 0. 0 tendría que ser acá, ¿no? Entonces, X vale 0 para obtener infinito. Entonces, acá X toma valor de 0. Y no así el X menos tiende a infinito, ¿no? Eso ahí cambia en la asíntota vertical. Acá lo propio. Entonces, con este valor 0 de x obtenemos directamente infinito y más infinito, tanto por izquierda como por derecha. ¿Sí? Por lo tanto, la asíntota vertical va a ser en x igual a 0. ¿Sí? No es nada complicado, ¿verdad? Vamos por la asíntota horizontal. La asíntota horizontal analiza desde más infinita, desde hasta más infinito, y el otro caso es menos infinito, ¿no? Esos dos casos son. Pero acá obviamente me va a dar pues infinito sobre infinito, ¿no ve? Infinito sobre infinito, y ya nosotros vamos a resolver el método para aplicar, ¿no? ¿Cuál es el método? Divide entre el exponente mayor de la x, ¿no? En este caso al cuadrado, ¿no? Entonces dividimos x al cuadrado. Cuadrado con cuadrado se van, una x con este x se van, ¿ve? Vamos a tener esta parte. 1, acá abajo 1 sobre x. ¿Sí? Entonces todo esto va a ser 0, todo esto va a ser 0, todo va a ser 0. División entre 0. ¿Sí? Entonces más infinito, porque no estamos, lado positivo es esto, ¿no? Más infinito el resultado. Vamos por el lado negativo de la recta real, que sería menos infinito. Acá el mismo proceso, ¿no? El mismo proceso se hace acá, ¿no? Similar nos va a dar el resultado, esto va a ser 0, ¿no? Otra vez división entre 0, ¿no? Pero en este caso menos 0 va a ser, pues, ¿no? O sea, al lado izquierdo, menos infinito lo colocamos. Entonces, como son límites laterales, en este caso, el límite izquierdo tiene que ser el límite derecho, dice 9. Entonces, la pregunta viene acá, ¿no? Menos infinito es igual que más infinito. La pregunta. No son iguales, ¿no? Son diferentes. Por lo tanto, no existe asíntota horizontal, es decir, no existe el límite, ¿no? Entonces se busca asíntota oblicua. Ahí está, ¿no? Como no existe la horizontal, buscamos asíntota oblicua. ¿Ya? Entonces asíntota oblicua, ¿no? Estas son mis dos fórmulas, ¿no? Para la M y para la B. Recordemos que la recta real es esta, ¿no? O sea, bueno, la recta es esta, ¿no? Necesitamos el M y la B para poder encontrar esta ecuación de la recta. Primeramente calcular la M. M dice f de x sobre x, ¿no? Entonces mi f de x es todo esto, ¿no? La función de f de x. Y esta x está, pues, por fórmula, está definida así. Ya, entonces acá extremos y medios lo que está aplicándose. Extremos y medios, ¿no? División entre 1 va a ser esto, ¿no? X al cuadrado y hasta acá. Entonces, como acá me va a dar infinito sobre infinito. El método ya conocemos nosotros, dividir entre exponente mayor de la x, ¿sí?
Listo. Esto va a ser, si vamos a reemplazar esto, va a ser cero, esto va a ser cero. 1 sobre 1 sale 1. Entonces, m vale 1. Ya hemos encontrado primer valor. Vamos por el b. En el b, ¿qué me dice? A la f de x restarle menos m de x, dice, ¿no? A f de x restarle m es 1. Entonces, 1x tendría que ser, ¿no? Pero eso 1 no se anota, ¿no? Menos x. Como se trata de una fracción acá, como un denominador sacamos, ¿no? X, ¿no? ¿Sí? Y una vez has hecho eso, x al cuadrado positivo con x al cuadrado negativo se simplifican. Se restan, pues no, 0 es igual. Me va a quedar nada más que esta. Si yo voy a reemplazar acá con este infinito, supuestamente hemos simplificado algo, ¿no? Sigue, me va a dar infinito sobre infinito. ¿Y el método qué es? Divide entre el exponente mayor de la x. ¿Sí? Ahí tenemos, ¿no? 2. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos la b y la m, ¿no? Entonces en vez de la m y la b reemplazamos, pues, ¿no? M es 1, está 1. 1 x, ¿no? Más b, que es 2. Entonces la recta es esta, ¿no? X más 2. Esta es la recta, veamos, ¿no? ¿Dónde está? Esta es la gráfica, ¿no? La asíntota vertical la hemos encontrado en el 0, ya, o sea, el eje vertical sería, ¿no? Ahí está la asíntota. Y la asíntota oblicua es esta, ¿no? Es la diagonal. Y esta diagonal es pues lo que hemos calculado ahorita, ¿no? Es x al cuadrado más 2x menos 1, ¿no? X al cuadrado más 2x, ¿cuánto era? Menos 1, ¿no? Menos 1 dividido entre x. Esta es la función tal y como está. ¿Ya? Y la asíntota horizontal, bueno, en este caso horizontal no había, ¿no? Vertical era en 0. Y la asíntota oblicua que hemos encontrado ahorita es el x más 2. Listo. Esta sería la diagonal, el x más 2, ¿no? Entonces, estas son las asíntotas, ¿no? Y en el origen igual existe, pues, en el 0, la asíntota vertical. Ahí está. ¿Está bien? Eso es, ¿no? Entonces la gráfica viene por acá, se desvía, ¿no? Viene por acá, se desvía. ¿No? Entonces esta es la asíntota oblicua, la diagonal. Puede estar en este lado o puede estar en este lado, ¿no? Mucho depende del signo. Si va a ser negativa, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Pero ya no va a cuadrar, pues, con lo que es la función, ¿no? Puede que se presente así, en ese sentido, ¿no? Obviamente la función va a cambiar, pues, ¿no? Solo para el ejemplo le estoy mostrando. Ya puede que nos dé así, ¿no? Pero en este caso tiene mucha relación con la gráfica. A la gráfica lo limita, pues, mira. Diagonalmente la gráfica está limitada por esa recta. ¿Sí? Ahí está. ¿Ve? Entonces, este está graficado en... A ver, vamos a ver. Veamos esta función. Está. ¿Dónde se fue? Aquí está. ¿No? Esta es la función y es igual a x más 2, ¿no? Esta recta es asíntota oblicuo. Y esta función que hemos verificado es esta, ¿no? X al cuadrado más 2x menos 1 sobre x, ¿no? Esa es la función. ¿Está bien? Y entonces ya conocemos la asíntota oblicua, cómo se calcula y qué reglas debe seguir, ¿no? Cuando hemos visto en el valor absoluto, nosotros ya debemos trabajar con lo que son límites laterales, ¿no? Existen dos formas, ¿no? Por derecha y por izquierda. Ya conocemos. Mira, ahí está la representación, ¿no? Por derecha, elevada a positivo, elevada a negativo, ¿no? Y límite por derecha, límite por izquierda tiene que ser igualita, dicen, ¿no? Tiene que ser iguales, ¿no? Para que exista la
o el límite, ¿no? Aquí abajo está, ¿no? Entonces el límite tiene que ser ambos iguales. Cuando los valores son iguales existe el límite. En caso contrario no existe pues el límite, ¿no? Es un poquito la definición de límites laterales acá, ¿no? Y esto tiene mucha relación con lo que hemos definido al principio, ¿no? Los límites. ¿Se recuerdan de esto? Del error, del delta, ¿no? Tiene mucha relación con eso. Pero esto ya hemos aplicado, ¿no? Por derecha y por izquierda. Tiene mucha relación con el valor absoluto. Bueno, eso nomás es en esa parte, la definición. Entonces todo lo demás ya lo hemos visto ya. Bueno, esto creo que es el último punto. Em, Esto también ya hemos visto en la asíntota vertical, si no me equivoco, ¿no? Donde el resultado debes de obtener infinito, ¿no ve? ¿Cómo obtenemos infinito? División entre cero. ¿No? Ahí están las reglas, ¿no? Yo obtengo más infinito siempre y cuando que la a, el valor de la a, sea mayor a cero. Obtengo menos infinito siempre y cuando que la a sea menor a cero, ¿no? Ahí están esos dos casos, están ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo obtenemos acá? Es un ejemplo, ¿no? X a la n, dice, ¿no? N es impar, n es par, dice acá, ¿no? Si es n impar, entonces menos infinito. Si es n par, es más infinito, eso dice. Son las definiciones. Este implícitamente ya hemos trabajado, ¿no? ¿Sí? Bueno, veamos un ejemplo acá, ¿no? Por ejemplo, acá está especificado, mira, por lado derecho, dice, ¿no? X tiende a 2, pero por lado derecho de esta función. ¿Cuánto será el límite, no? Obviamente acá me va a dar pues 0 entre 0, ¿no ve? Si reemplazamos con este valor 2, 2 al cuadrado va a ser 4, ¿no? 4 menos 4 va a ser 0. Acá arriba 2 más 2, 4, ¿no? 4 entre 0. Obviamente acá directamente ya hubiéramos encontrado, pero nosotros, como ya nos hemos acostumbrado a factorizar esto, o sea, a la vista, ¿no? A simple vista ya te da, tienes que factorizar así, dicen, ¿no? Este con este se van. Obviamente este tiene paréntesis, ¿no? Y me queda esto y 1 sobre 0. Y 1 sobre 0 es más infinito, ¿no? Por lado positivo, ¿no? Más infinito, listo. Ahora si quieres allá por lado negativo, entonces menos infinito te va a dar también, ¿no? ¿Sí? Eso es, ¿no? Entonces, acá hay otro ejemplo. Por ejemplo, acá tengo mm, lo que es límite de parte entera de x, ¿no? Esta función es parte entera. Por ejemplo, acá dice x tiende a 3, dice, ¿no? Se va a acercar a 3, ¿no? Pero x está en este valor, dicen, entre 2 y 3, dicen, ¿no? Sí, entre 2 y 3 está, dice, 2 cerrado y 3 abierto, ¿ya? Entonces, en este intervalo, entonces intervalo A y B, ¿no? Esto ya conocemos, ¿no? Ya hemos visto eso. Entonces, acá a partir de 2 hasta 3, dice, entonces 2,1, punto 1, ¿no? 2,2, 2,3, 2,4, así, ¿no? 2,5, ¿esto cómo es? 2,5, 2,7, 2,9, ya está, ¿no? Y hasta llegar hasta 3, ¿no? Entonces, si aplicamos nosotros a todos estos valores de la parte entera, ¿no? De esta entera, ¿qué vamos a tener acá? Es decir, voy a aplicar esto. Hasta aquí vamos a aplicar. Solamente va parte entera, va a tomar acá. 2, 2, 2, 2. ¿No ve? Solamente la 2. La parte decimal lo obvio, ¿no? Entonces, y en este caso, el X vale 2. ¿Se entiende? La parte entera, así se obtiene. Entonces, su equivalente de esta simbología que estamos viendo acá, vale 2. O sea, en vez de anotarla tal como está acá, nosotros vamos a anotar este 2 acá.
¿Sí? ¿Se entiende, no ve? O sea, así se analiza eso. El otro es el 3, ¿no? Esto es intervalo, pues de 2 a 3, dice, ¿no? En ese rango, el X va a valer siempre 2 acá, 2, 2, 2, la parte entera, ¿no? Solamente esa parte. Entonces, con eso reemplazamos su equivalente. Entonces, aquí ya es más fácil de resolver, porque acá, medio que no ve. Entonces, de esa forma se analiza. Bien, entonces acá tengo 2 menos X, 3 menos X, ¿no? Entonces, esto me dice por lado izquierdo, ¿no? Que está menos elevado a la menos 3, dice, ¿no? Menos 1, 0. Obviamente acá negativo ya me dan. Si es que me diera acá positivo, ¿no? 1 sobre 0, pero yo me fijo acá, ¿no? Por cuál lado se está acercando, entonces yo pongo menos a infinito. Pero en este caso nos ha dado menos, ¿no? Entonces directo ponemos menos infinito. ¿Está bien? Eso es, ¿no? Límites al infinito se llama, se le conoce, ¿no? Esto de todas formas ya hemos visto en algún caso, ¿no? Tiende a infinito, límite al infinito. Bien. A ver, esto un poquito para antes de finalizar este punto, vamos a ver algo, ¿no? Tal vez en algún caso no. En este programa podemos calcular los límites también. Y eso quiero indicarles también, ¿no? Acá está, ¿no? La función es esa, ¿no? Límite, la función, el valor de la X, ¿no? Límite por derecha, límite por izquierda. Acá ya tengo tres funciones en los límites. Sí, entonces podemos tomar en cuenta una de estas funciones que estamos viendo ahorita, ¿no? A ver, podemos hacer esta. Por lado positivo, dicen, ¿no? Más infinito nos tendría que dar. Probaremos, ¿no? X más 2, X al cuadrado menos 4, dice. X más 2, X al cuadrado. Ya, acá es X más 2, ¿no? La función es X más 2 y X al cuadrado. ¿Cuánto era? ¿Menos 2? ¿Para qué valor teníamos que calcular? Acá está, ¿no? X más 2, X al cuadrado menos 4, ¿no? Para el valor 2 dice límite. ¿Para qué valor? Para el valor 2. Entonces vamos a completar acá. Para el 2 es, ¿no? Este es 4, no es 2. Eso es. Ya, entonces ustedes pueden introducir de esta forma en la función, ¿no? Entonces hacemos el intro. Indefinido me sale. Mucho ojo, no es infinito por si acaso, mire, indefinido me sale. Límite, límite así, como tal, no existe. Dice, ¿no? ¿Por qué me sale así? 4 entre 0 no está definido, ¿verdad? En la calculadora no nos va a mostrar, ¿no? No está definido, ¿no es? Por eso me sale indefinido. Pero nosotros en un poquito división entre 0 ya hemos analizado, ¿no? Infinito me tendría que salir el resultado, pero no es así. A ver, otra vez vamos a probar, pero en este caso vamos a probar con los límites por derecha, ¿ya? Es la misma función, ¿no? Límite por derecha va a ser x al cuadrado menos 4. Y acá arriba es x más 2, ¿no? X más 2. El valor también acá el mismo, 2, pues no va a cambiar. Mira, fíjense. Recién me sale infinito. Por derecha. Nos acercamos por derecha, me sale infinito. Nos acercaremos por la izquierda a ver qué es lo que va a pasar. Ya, entonces voy a copiar esto, ¿no? Que se fue, de modo. Entonces límite. Ah, ¿qué pasado? Así es, ¿no? Entonces límite por izquierda, ¿no? Acá vamos a, como es la misma función, lo voy a pegar acá.
tal como está ahí, ¿no? Aquí falta la coma, ¿no? Coma. Ahí está, mira. Menos infinito. Estos sí son válidos, ¿no? Pero así como límite, límite indefinido me sale, pues. ¿Ya? ¿Se entiende, no ve? Y esta misma función podemos graficar. A ver, ¿cómo será su gráfica? ¿No? Eso no hemos visto, ¿no? Todo está por demás. Ahí está la gráfica, no es la función. Aquí está. ¿Sí? Entonces, ¿por qué para el 2 límite así normal me sale pues indeterminado o sí, indeterminado? Ahí está el por qué. ¿No ve? División entre cero, ¿no ve? Y acá, como es 2 2 al 2, 2 menos, bueno, 4 menos 4 va a ser cero, ¿no? División entre cero. En ese lugar existe la asíntota vertical. Por eso me sale acá indefinido. No existe límite en ese punto. Ah, pero cuando nos acercamos por izquierda y por derecha, infinito, infinitas, ¿no? ¿Eso qué significa? No, nos acercamos por izquierda, por este la venimos, ¿no? Nos acercamos a esta, al 2 y fíjense que el resultado, mientras más nos acercamos, más se va a acercar a 2, pero va hasta el infinito, ¿no ve? Hasta menos infinito del eje Y. Eso significa este menos infinito. O sea, no se queda la gráfica hasta acá, no hay un corte, hasta el infinito se va. ¿Se entiende? Y lo propio ocurre con el positivo, ¿no? Con el lado positivo viene por acá y se acerca al 2 y la función se desvía hacia arriba, ¿no? Hasta más infinito. ¿Está claro, no ve? Por eso el resultado es infinito. Más infinito menos infinito. Eso significa. ¿Está bien? Muy bien, entonces yo creo que con eso ya estamos terminando este punto, ¿no? Y les voy a mostrar gráficamente esta función, ¿no? Como les decía, acá 4 entre 0 división entre 0, ¿no? No existe para ese punto, ¿no? Pero por lado derecho es más infinito, por la izquierda había sido menos infinito, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, entonces podemos analizarlo nomás, ¿no? Antes de pasar a esto, ¿no? Continuar con la función. Esto nos va a llevar un poco de tiempo también. A ver, analizaremos este punto, ¿no? El siguiente, ¿no? Esta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo será su gráfica? ¿No? Quisiera saber si el resultado me da esto, ¿no? Y su gráfica, ¿cómo será para esta función? A ver, analizaremos eso, ¿no? Este más tiempito. ¿No? ¿Se entiende esta parte? Entonces ustedes ya pueden calcular de esta forma, introducen la función. Obviamente acá no les va a mostrar el desarrollo, ¿no? Ustedes tienen que desarrollar. Solamente les muestra lo que es el resultado, ¿no? Listo. A ver, la función primeramente vamos a graficar. ¿Cuál era pues el comando, si no me equivoco, es esto, ¿no? De la parte entera. ¿Sí? Flor de X en este caso. Menos, ¿cuánto era? Menos uno. A ver. Ah, ya, menos X, ¿no? 3 menos X. A ver, veamos. Menos X era, ¿no? 3 menos X. Listo. Esa es la función. Mira, fíjense, algo interesante, ¿no? ¿Sí? La parte entera, eso es lo que hace variar acá. ¿No? Mira, así es la gráfica, ¿no? Tipo graditas, ¿no? Esto tendríamos que graficarlo más detalle con puntos 0,1, 0,2 para obtener por lo menos esta parte, ¿no? Pero esta gráfica es hasta el infinito, por esto es una curva, ¿no? Mira, es una curva, no es una recta, ¿sí? En este lugar del 3 al 4 es una recta, una pequeña, ¿no? Y del 2 parte hacia abajo, eso debe ser la función, pues, ¿no? Del infinito de eso. Listo. Bien. Entonces veamos, pues acá el límite, ¿a qué valor va? Al 3 dice que tiende, ¿no?
Cuando x tiende a 3, ¿cuánto será el valor? Dice acá, supuestamente hemos encontrado infinito, ¿no? Pero es el límite lateral izquierdo, es eso, ¿no? Ahora, si queremos calcular el límite tal como está, ¿cuánto vamos a hacer? O sea, el límite normal, ¿no? El límite normal va a ser esta, ¿no? Valor 3, dice, ¿no? Tiende a 3, dice. Vamos a ver qué es lo que nos va a mostrar. Fíjense, indefinido. Entonces, aquí algo está pasando en el x3, ¿no? En este punto existe una asíntota vertical. Así de simple. Cuando existe división entre cero, es fácil de identificar la asíntota vertical, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso esta gráfica viene hasta acá, ¿no? Supuestamente esto debería de venir hasta aquí, ¿no? Pero por este asíntota se desvía pues hasta el infinito, ¿no? Hasta abajo se va. ¿No? ¿Se entiende? La asíntota vertical tenemos ahí. Ahora sí calcularemos lo que son límites laterales, ¿no? Vamos a iniciar por derecha. Yo tengo la función y este valor, ¿para qué valor era? 3, ¿no? 3. Está dando 1. Sí, eso no hemos calculado, pero ya hemos calculado ahora, ¿no? Por izquierda sí nos tenemos que calcular. Por izquierda sí tenemos ese valor. A ver, vamos a poner acá 3, ¿no? Ahí está. Este valor sí tenemos, ¿no? Aquí está eso. Acá está, ¿no? Límite por izquierda. Todo esto hemos desarrollado y encontrado menos infinito. ¿Qué tal? Así nomás es. Entonces ya hemos averiguado el límite por derecha había sido 1. Entonces, ¿qué significa esto? ¿No? Como en el anterior caso, ¿no? Esto es fácil de identificar, ¿no? Cuando límite por izquierda, o sea, este viene por acá, se acerca, se acerca, se acerca al 3 y el resultado es menos infinito porque la gráfica se desvía hasta menos infinito. Mira, fíjense. ¿Sí? No tiene término, pues menos infinito se va. Eso significa. Ahora, del otro lado dice que es 1. Entonces, el lado positivo viene, la gráfica viene por acá, viene, se acerca poco a poco al 3. Y justamente muy cercano a 3, el límite es 1. Ahí está, mira. 1. ¿Sí? Ahí está. Entonces, eso significa, ¿no? Acá son. Por lo tanto, o sea, esto es por izquierda, por derecha tenemos, ¿no? Pero si nosotros hacemos como hemos calculado acá, o sea, límite normal, ¿no ve? Sin utilizar laterales, ¿no? Indefinido me sale, pues, ¿no? Entonces acá el valor 3, ¿no? 3 menos 3 va a ser 0. División entre 0 existe. Cuando existe división entre 0, existe pues una asíntota vertical. No hay un valor en ese punto. Por eso me sale aquí indefinido. No existe límite en sí es para esto. Ah, pero un momentito, ¿no? Por izquierda y por derecha nos acercamos ahí. Entonces, por algo y además, para que exista el límite, tiene que cumplirse, ¿no? El límite por izquierda tiene que ser igual que el límite por derecha, ¿no? En este caso, si comparamos, ¿no? 1 es igual a menos infinito, ¿no? Por lo tanto, no existe límite en el punto 3. Para el 3 no existe límite. ¿Está bien? Pero obviamente acá, a ver, si nosotros cambiamos en vez del 3 por decir al 2, por decir, voy a colocar 2 acá. Ahí cambia la cosa, ¿no ve? ¿Dónde se ha ido ese 2? ¿Esto es? Indefinito también me sale. A ver, como son 2 aquí debe ser abierto, debe ser, por eso me sale indefinido. 2,5, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí está, mira. 2,5, 2 más o menos es acá, ¿no? 2,5. Límite dice que es menos 1. 2,5 viene por acá. Listo, acá es el menos 1. Existe en ese punto, mira, el límite. A ese punto. La función es continua, pasa por ahí.
Por eso acá me sale menos. ¿Por qué me ha salido acá para el 2 indefinido? Mira, no hay. Dice. Entonces, en este punto 2 no está incluido, ¿no? Es un valor abierto, ¿ya? Es un valor abierto. Por eso no me sale aquí el resultado, no hay. Entonces, en este punto no hay, pues, el límite. Entonces, cuando ya es 2.1 o 2. A ver, vamos a poner acá 2.0001, me sale 0. Es el canal muy cercano a 2, ¿no? 2,0001, el límite es 0. Está en la misma recta esta, ¿no? Ahí está, ¿no? Y así podemos ir jugándonos con este valor de la X, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, este era 3 al principio. El original es ese, ¿no? No existe límite. Ahí está, ¿no? Por esa razón no existe límite para el 3, ¿no? Solamente para el 3, ¿no? Lo demás existe, pues en algunos puntos tampoco existe, ¿no? Como por ejemplo para el 2 no hay. Ustedes pueden probarlo, ¿no? Así, pruébenlo. La función no va a cambiar, ¿no? Solo que varía la X, ¿no? X tiende a 3, a 2, a 4, o al negativo, pueden probarlo, ¿no? Igual, de igual forma tiene que darnos. A ver, probaremos para el 1 menos 1,5, por decirlo. 1.5. 0,11 dice. Ya, aquí está el X, ¿no? Menos 1,5 menos 0,11. Dice, ¿no? Aquí está, ¿no? Menos 0,1 sería, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 0,11 existe, ¿no? Y así pueden ir probando para otros valores. ¿Ya? Entonces, ese es un poquito el uso de este programa que estamos. Bueno, esto nos ayuda, ¿no? Obviamente que no nos ayuda en desarrollo, pero nosotros ya sabemos desarrollar los límites. Continuidad en la función, dice, ¿no? Seguimos con los límites. Em, Generalmente las funciones son continuas, ¿no? Pero hay casos que hemos analizado cuando se presentan las asíntotas, la función es discontinua, ¿no? Por ejemplo, división entre cero y ya es discontinuo, ¿no? Entonces, vamos a analizar en acá, pero antes de eso tiene cierta definición, ¿no? Esta sería la definición, ¿no? Si y es igual a f, que es la función en un intervalo a y b, ¿no? Se define como continuidad continua, dice, ¿no? En el punto A, sí, cumple lo siguiente. F de A existe, F de límite de esa misma función también existe, dice, ¿no? Obviamente acá va a ser límite por izquierda y por derecha, para ambos casos, ¿no? Estos dos tienen que existir, ¿no? Se cumple esto, se cumple esto. Y al final se compara, ¿no? Si ambos son iguales, por lo tanto, va a ser continua. Caso contrario, es discontinua, dice. O sea, en acá lo que me está diciendo que, por ejemplo, el límite me puede dar un valor 2, ¿no? En acá me límite un valor 3, por decirlo. Y comparando acá, ¿no? 3, 3, acá estamos, ¿no? 3 es igual a 2. Comparamos acá, ¿no? O sea, esto es lo que le correspondería ahí, ¿no? 3 es igual a 2, ¿no? Entonces, como no se cumple la igualdad, entonces es discontinua, dice, ¿no? Esto se cumple, ¿no? Solamente eso hay que verificar. Veamos. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Mm, discontinuidad. Un poquito vamos a hablar de eso. Discontinuidad evitable. Se puede evitar todavía, ¿no? Alguito, o sea, pasa, ¿no? Cuando el límite existe, pero diferente de infinito, pero f de a no existe o es distinto, ¿no? Al resultado del límite, ¿no? Sí, el claro ejemplo es esta, ¿no? Recordemos que este límite de función trigonométrica igual es a 1, ¿verdad? Según la fórmula, ¿no?
Pero si nosotros reemplazamos con ese valor, ¿qué vamos a tener? Mira, pero f de 0, seno de 0 es 0, será entre 0. Esto no existe. ¿Sí? Entonces, redefiniendo la función continua en A0, dice, no, se da por, dice, no. Cuando x es diferente de 0, vamos a tener esta, dice, no. Cuando es x igual a 0, vamos a tener 1, dice. ¿Mm? Entonces, por esa razón viene acá el límite de cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es 1. Entonces, esto le corresponde a discontinuidad evitable, ¿no? O sea, puede pasar, dice, uno de ellos acá dice, mira, límite existe, dice, ¿no? Pero que es diferente de infinito, ¿no? El f de a no existe, o sea, uno de los casos sí existe y el otro no. Es decir, f de a, esto no existe y límite de f de a, o sea, f de a, o, sí, f de a o f de x, esto sí existe, dice, ¿no? Eso nos dice acá. Uno no existe y el otro sí. Entonces, a eso se le conoce como discontinuidad evitable. Esa es la definición, ¿no? Entonces, este mismo con un claro ejemplo estamos viendo con esta fórmula de seno de x sobre x, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, esta es la misma definición. Esta es la fórmula y acá estamos aplicando el mismo, ¿no? X es igual a A, dice, ¿no? Entonces, A vale acá 0. Listo. X es igual a 0. El límite es 1, dice L, ¿no? Acá está 1, ¿no? Cuando x es diferente de a, es x diferente de 0, en este caso, es la misma función que está acá. ¿Sí? La misma función. Seno de x sobre x. ¿Sí? Y todo esto vale 1, pues, ¿no? Seno de x sobre x es igual a 1, ¿no? De ahí viene esta fórmula. ¿Ya? Seguimos con discontinuidades, ¿no? Bueno, esto ya discontinuidad. Inevitable, dice, ¿no? Acá, inevitable. O sea, no se puede evitar, dice, ¿no? De primera clase, ¿no? Existe de segunda clase. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Cuando se presentan los límites laterales existen, pero son distintos, ¿no? Eso hemos visto en los últimos ejemplos, ¿no? Límite lateral derecho era otro, límite lateral izquierdo era otro. Dice. Existen los límites, pero son diferentes, dice. Y cuando ocurre eso, bueno, esto le corresponde pues a discontinuidad inevitable de la primera clase. Ahí le corresponde. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? En el punto discontinuo inevitable de primera clase, es la misma función entera, ¿no? El lado, el lado positivo me va a dar 1 y el lado negativo me va a dar 0. ¿Sí? Por lo tanto, son los límites distintos, ¿no? Y este valor, en este caso A, dice, ¿no? Ese valor A es 1, ¿no? Pertenece a números enteros. ¿Sí? Entonces, cuando aparece de esta forma, límites laterales y en funciones especiales, ¿no? Es una función parte entera, le corresponde pues a discontinuidad inevitable de primera clase. ¿Se entiende, no ve? Entonces, generalmente, ahora, si nosotros queremos manejar la definición, ¿no? El límite izquierdo, derecho tiene que ser iguales, existe el límite de hacienda, ¿no? Pero en este caso son diferentes. Pero por ambos lados existen pues, límites separados, ¿no? Y eso le corresponde a este grupo, ¿no? Inevitable de primera clase. Discontinuidad inevitable de segunda clase, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Dice, ¿no? Se presenta cuando los límites laterales no existen, dice. Un caso, no existen. O son infinitos. Casos usuales con las asíntotas verticales, ¿no? ¿No? O sea, en los dos últimos hemos graficado, ¿no? Para el valor 3 no existían, ¿no? Ah, pero límites laterales sí existían, ¿no? A eso se refiere esto. No existen o son infinitos, ¿no? Caso, asíntotas verticales. Entonces, límite derecho por lado derecho es f de x, límite izquierda, claro, obviamente. Ya tenemos un ejemplo. X tiende a, acá sería, ¿no? X tiende a 4, ¿no? 4 menos 4 es 0, ¿no? División entre 0 vamos a tener acá. Como división entre 0 vamos a obtener más infinito por lado derecho. Lado izquierdo, división entre 0, por lo que es lado izquierdo, aumentamos pues el signo negativo, ¿no? Sí, ahí están los resultados infinitos. Son diferentes. A eso se refiere. O son
infinitos, dice, ¿no? Entonces, cuando pase ese tipo de funciones, esos casos, le corresponden a discontinuidad inevitable de segunda clase. No hay que fijarse en la teoría, ¿no? Ahí dice, ¿no? Ahí nos indica qué es lo que pasa, ¿no? ¿Está bien? Bien, con eso creo que ya está claro. Un poquito hemos revisado qué pasa si límites son diferentes y le corresponde a una cierta categoría pertenece, ¿no? Este es otro de los casos, ¿no? A ver. Ya. Entonces, como estamos tratando de continuidad de funciones, ¿no? Se determina si la función f de x, ya este ya el ejemplo, ¿no? La función es continua en x2, dice, ¿no? Es decir, lo que me está diciendo es esto, ¿no? El límite cuando x tiende a 2, o sea, este 2, ¿de qué? De x al cuadrado menos 1, ¿no? Eso me dice. Entonces, para verificar si cumple, ¿no? Si es continua, dice, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Primero, debe haber f de a. Luego debe haber el f de, o el límite de ese valor, ¿no? Tanto para positivo de... ¿Cómo es definida? A ver, acá está, pues, ¿no? Solamente nos tenemos que fijar en este punto. Aquí está, mira. F de a existe, ¿no? Límite de esa función existe. Si ambos son iguales, entonces es continua, ¿no? A eso se refiere. Entonces acá sería f de x existe, ¿no? Límite por lado izquierdo de f de x también existe, ¿no? Entonces si comparamos el f de a es igual a límite, o sea, eso nos dice, ¿no? Ya sea por izquierda o por derecha, igual nos va a dar. Eso, ¿no? Eso tenemos que hacer cumplir. Veamos entonces, ¿no? Primeramente el f de a, o sea, directamente reemplazar, esto sería el f de a. A vale 2, ¿no? Sería la a. 2. Entonces directamente reemplazamos la función original, ¿no? 2 al cuadrado, 3. Listo, existe. Está bien. Luego aplicamos los límites, ¿no? Límite por derecha de la misma función nos va a dar 3, ¿no? Obviamente acá el 2 vamos a reemplazar acá. 2 al cuadrado va a ser 4 menos 1, 3. Listo, existe. Hasta ahí estamos bien. Límite lateral izquierdo también nos da el mismo valor. Entonces comparamos, pues, ¿no? F de A, que es esta, con el límite de Saya, con este límite, ¿no? 3 es igual a 3, sí. ¿No ve? Acá está, ¿no? 3 es igual a 3, sí cumple la igualdad. Entonces, al cumplírselo todos los requisitos de continuidad, la función es continua en ese punto. ¿Sí? Obviamente, si nosotros graficamos acá, no hay restricción, no hay división entre cero, no hay, pues entonces una función parabólica, ¿no? Es decir, una función parabólica más o menos así. Y el 2, supongamos que está por acá, ¿no? El valor 2, ¿no? Supongamos, estamos suponiendo, estamos asumiendo que es por ahí. No existe entonces el límite. A esto se refiere. La función es continua. Viene por acá, pasa por el punto 2 y continúa. A eso se refiere la continuidad de la función. ¿Se entiende? Entonces, si en el caso fuera acá otro valor, ¿no? En ese caso no existe, en ese caso va a haber corte, pues, ¿no? Como las asíntotas verticales, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. A ver, un poquito más vamos a revisar. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Puntos de discontinuidad de funciones algebraicas, dice, ¿no? ¿Cuándo aparece una discontinuidad de una función? Cuando ocurre división entre 0. Entonces acá el g de x, por eso muchas veces hemos trabajado, no tiene que ser diferente de 0, ¿verdad? Cuando es 0, división entre 0 y una asíntota vertical. La función está interrumpida cuando ocurre eso, ¿no? A eso se refiere esto. Bien, veamos este ejemplo. ¿Sí? Tengo una función, ¿no? Esto se llama función por trozos, ¿no? O función por secciones también se le conoce. Ya, acá tenemos 3 funciones, pero las 3 funciones es una sola función. Acá estamos tomando en cuenta, tiene una cierta restricción, ¿verdad? La primera función es una función parabólica,
pero me dice de 1 a 2 nada más, ¿no? 1 abierto y 2 cerrado. Y entonces me está diciendo que desde el 1 al 2. Segunda función, es una función recta desde el 2 hasta, 2 abierto hasta 3, dice, ¿no? 2 abierto hasta 3. Sería esta parte, ¿no? 2 hasta 3. Cerrado, ¿no? Este sería cerrado y este sería abierto. Más o menos es así, ¿no? Este es cerrado y este es abierto, así, ¿no? La tercera función es una función cúbica, ¿no? La función cúbica, pero del 3 al 5 abierto. Del 3 al 5 abierto. Sería acá el 5, ¿no? Abierto, abierto, listo. Más o menos es así, ¿no? La definición que estamos viendo, ¿no? Gráficamente sería eso. Entonces, acá me pide verificar si la función es continua en el punto 2 y en el punto 3. Dice. Yo debo de verificar. En este punto, ¿será continua la función? O sea, esta función. ¿O en el punto 3 será continua? Vamos a analizar eso. ¿Se entiende hasta ahí, no ve? Solamente estamos definiendo. Bueno, acá tengo la gráfica, ¿no? Ahí me estoy guiando eso. Entonces, la definición para que sea continua debe cumplirse esto, ¿no? O sea, nos fijamos en eso, ¿no? Límite por izquierda, este sería por izquierda, de f de x debe de existir. Límite por lado derecho también de esa misma f de x debe existir. Y tenemos que hacer la comparación, dice, ¿no? Con uno de ellos, ¿no? Puede ser cualquiera, ¿no? ¿No? Esto debe cumplirse. Si ambos son iguales, ¿no? Si son ambos son iguales, existe, dice, ¿no? Caso contrario es discontinuo. Eso dice. Listo. Veamos f de a, ¿no? F de a, vamos a trabajar primeramente para el 2, ¿no? Entonces el f de a es 2, ¿no? 2 reemplazamos directamente a la primera función, ¿no? Listo. 7 menos 7. Listo. Muy bien. F de a ya tenemos. Ya tenemos. El f de, en este caso, límite vamos a aplicar, ¿no? Límite, cuando x tiende a 2, a este 2, ¿de qué? De la primera función, reemplazando los valores todo aquello por lado izquierdo, mucho ojo, ¿no? Izquierdo, o sea, nos estamos acercando por este lado, ¿no? Al 2, ¿no? Ahí nos estamos acercando, a este punto 2. Entonces acá me da menos 7. Bueno, hasta ahí estamos por buen camino. ¿Ya? Ahora, el siguiente caso es límite cuando nos acercamos por lado derecho, pero al mismo 2. Ah, ya. Entonces, por lado derecho, al mismo 2, dice acá, ¿no? ¿Sí? Nos acercamos. Viene por acá, viene más, muy cercano a 2. Ahora, acá, en este intervalo de 2 a 3, es decir, de 2 a 3, cambia la función. Fíjense. Del 2 al 3 está una función recta. Entonces ya no es la primera función. ¿Sí? Mucho ojo con eso. Cambia. Por eso esta gráfica nos ayuda en eso, ¿no? Nos acercamos por este lado, por acá, es otra función. Ya no es la misma función, ¿no ve? Por lo tanto, por eso cambia acá. 2x más 6. ¿Se entiende? Por lado derecho. Entonces acá reemplazamos, ¿no? 2x más 6, bueno, 2, 10 me da, ¿no? Pero por definición de límites laterales, esto debería de darme igualito, ¿no ve? Pero en este caso no es igual, ¿sí? Y si comparamos con esta función, ¿no? Con esta función, por un lado sí, me va a dar igual, ¿no? Es menos 7 que menos 7. Pero con esto ya no. Entonces, ¿qué decimos, no? Si no se cumple esta igualdad, caso contrario era discontinua. Ahí está, ¿no? Discontinua, ¿para qué? Para ese punto 2. ¿Se entiende? Listo, no hay pues límite en ese punto.
Sí, y esto tampoco se cumple, ¿no? Son diferentes, ¿no? Por lo tanto, no existe límite acá, mucho menos se va a cumplir esto, ¿no? Ahí está, hay una interrupción ahí, debe haber algo, ¿no? ¿Qué ocurrirá ahí, no? Listo, pero algo ha pasado en ese punto. Por lo tanto, decimos, no es continua en ese punto la respuesta para el X2, ¿no? Vamos por el X3. Como ya aquí vamos a hacer acá nada, ¿no? Ya hemos resuelto, pues, ¿no? Entonces vamos al 3. Para el 3, ¿no? Igualito encontramos, pues, f de a, pero en este caso para el 3, ¿no? F de a existe, listo. Ahora, límite por lado izquierdo para el punto 3. Estamos en el punto 3 ahora, ¿no? Estamos en acá. Cuando nos acercamos al punto 3, por este lado, ¿con qué función está acá? Entre 2 y 3, ¿qué funciones? 2 y 3, la segunda función. Entonces agarramos la segunda función, que sería esta. ¿Sí? 12 me va a dar. Listo, hasta ahí está bien. Por lo menos acá los dos son iguales, ¿no? Pero por lado izquierdo, en este caso por lado derecho, lado positivo, al 3 nos acercamos igual, pues acá, al número 3, ¿no? Por este lado. Entonces, entre 3 y 5 es otra función. Acá, mira, 3 entre 5 es una función cúbica. Entonces aquí cambia pues la función. ¿Ves? No es la misma función. Es otra función ya. Sí, pero en ese rango, ¿no? Entre 3, lado positivo es otra función. Porque tenemos 3 funciones, ¿no? Así analizamos. Mira, fíjense acá me está dando el resultado 12. Por lo tanto, acá existe el límite. Y si comparamos con este 12, son iguales, ¿no? Entonces, es decir, 12 es igual a 12. Sí. Por lo tanto, existe continuidad para el punto 3. ¿Sí? Y fíjense acá, esta es la gráfica, ¿no? Viene la gráfica del 2 al 3 viene y del 3 hasta el 5. Continúa la función, ¿no? En este punto. Pero para el 2 no. Viene la función del 1 al 2 está acá. Hay una interrupción en ese punto, ¿no? Y salta acá arriba, ¿no? Al 10 salta. Entonces acá hay un vacío. ¿Sí? Hay un vacío acá. Por eso no es continua para el 2. Pero para el 3 sí. ¿Se entiende? Muy bien. Eso es, ¿no? Ahora veremos, bueno, su gráfica de esta función es esta, como vemos acá, ¿no? Parte por parte, ¿no? Eso se llama pues función por sección o función por trozos, ¿no? No sé si hemos analizado en parte de función este caso, ¿no? Creo que hemos visto. Pero algo límites no hemos aplicado, ¿eh? Ese es, ¿no? Entonces, acá mismo hemos visto los dos casos, ¿no? Uno que se cumple, uno que no se cumple. Pero cierta regla debe cumplir, ¿no? Esta reglita, nada más. ¿Sí? A ver. Podemos graficar estas funciones, ¿no? Obviamente, si graficamos, vamos a tener, pues, de la siguiente forma. A ver, revisaremos. Listo. Bueno, esa iba a ser la última parte, ¿no? A ver, graficaremos esa función, ¿no? Ya sea la función por trozos o la función tal como es, ¿no? Si la función es tal como es, a ver, x al cuadrado menos 6 más 1, ¿no? X al cuadrado eh, menos 6x al, ¿no? Más 1. Si no me equivoco, es esa. Ya, menos 6x más 1. Listo. La otra función es 2x más 6, ¿no? La otra función es 2x más 6, la recta. Y la otra función era cúbica, ¿no? Función cúbica menos 15, ¿era, no? Listo. Son las tres funciones que no tiene las condiciones, ¿no? O sea, la función tal como es, ¿no? La gráfica es así. No hay una recta, hay una parábola y una función cúbica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora,
esta misma función, ahorita son por separado, ¿no ve? Esta función es esta y esta y esta. Ahora, nosotros necesitamos pues la función, la única función que tenemos acá, igualito necesitamos. El f de x, entonces hay que trabajar con las restricciones, ¿no? Del 1 al 2, dice. A ver, veamos. Entonces acá, para graficar ese tipo de funciones por trozos, vamos a utilizar la función sí, ¿no? Condición, dicen. Entonces la condición, primer caso es esta, ¿no? Menor o igual a 2. Entonces, ¿qué me va a mostrar? El x al cuadrado menos 6x más 1, ¿no? Caso contrario, es decir, por verdad y por falso, voy a aplicar otra vez la función sí. Condición, dice. La segunda condición era del 2 hasta el 3, ¿no? Menor o igual a 3 también era acá, ¿no? ¿De qué va a ser la función? De la segunda función, 2x más 6. Listo. Caso contrario, dice, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? La función sí, pero en este caso voy a aplicar esta nomás, ¿no? La condición era 3 a 5 nada más, ¿no? 3 a 5 es esto, ¿no? Y la función y es función cúbica. Menos 15 sería, ¿no? Listo. Ahí está, ¿no? La misma función que tenemos. Ahí está. Solo que acá vamos a ver, vamos a dar colores rojo, azul. Vamos a aumentar de grosor. A lo mejor si es así, ¿no? Y fíjense, analizaremos esta parte, del 1 al 2, ¿no? La función del 1 al 2 es la función parabólica, ¿sí? Ahí está la función parabólica, viene por acá, pasa por ahí, ¿no? Pero si lo quitamos esto, ahí está, ¿no? Del 1 al 2 sería eso. ¿Se entiende? Por eso nos está dando esta función por trozos, por secciones, ¿no? Listo, ahí tenemos. Y los límites que hemos encontrado, menos 7 era, ¿no? El límite, ¿sí? Por lado izquierdo era menos 7, ¿no? Aquí está eso, ¿dónde está? Aquí está, por lado izquierdo está, menos 7. Por lado derecho era 10, ¿no? Entonces, veamos, pues por lado derecho, y es mayor a 2, ¿no ve? Como es mayor a 2, vamos a tener que irlos hasta el punto 10. Aquí está el punto 10, ¿sí? ¿A cuál corresponde esa gráfica? A la segunda función. Si esto lo quitamos, ¿sí? El 7, menos 7 y 10 hasta ahí está bien. Listo. Hay una interrupción. La función no es continua, la gráfica, ¿no? Hay un salto. Ya hemos dicho, ¿no? Que es discontinua. Y el otro es del 3 al 5, dice, ¿no? Del 3 al 5, dice, ¿no? Del 3 al 5. En los límites hemos encontrado acá 12, ¿no ve? 12 es igual a 12, sí. Le corresponde ahora a esa función. Vamos a quitar la tercera función, ¿no? Listo. Se va. ¿No ve? Listo. Ahí está. Entonces, de ahí acá está la función, ¿no? Viene por acá, llega al 12 y continúa la función. Obviamente cambia de función acá, ¿no ve? Si activamos esto, es una recta, ¿no? Hasta ese punto. De ahí continúa a la función cúbica. Y ya no a la recta, ¿no? Desaparece. Y en el punto 3 es continua la función, ¿no? Y por eso acá les estaba mostrando. Esta es la gráfica pequeñita resumida, ¿no? Aquí está, ¿no? Igualita después, ¿no? Entonces la función que nosotros hemos trabajado es esta, ¿no? Función por trozos, ¿no? Por partes es esta. ¿Está bien? Listo. Así nomás es. ¿Ya? Entonces podemos ver en este caso, ya, este es el valor absoluto de esto, ¿no? A ver, ¿qué tal si hacemos esta? Tenemos una función más, ¿no? Algo. Entonces acá continuidad sería, ¿no? Continuidad.
de funciones. Ya, esto para ustedes, ¿ya? F de X es igual a X más 1 al cuadrado menos X más 1. Ya, esto cuando X es menor a 0 y cuando X es mayor o igual a 0, dice. Listo. Hay que verificar, ¿no? Eh, verificar si es continua la función. Listo. ¿Qué deben hacer? Tienen que encontrar primeramente el f de a. Tiene que encontrar el límite cuando x tiende, en este caso. Ah, no. Aquí falta, ¿no? Falta algo más, ¿no? Verificar si es continua en x menos 2, en x 0 y en x 1. Hay tres casos, ¿no? Como lo hemos hecho en el anterior ejemplo, ¿no? Entonces acá, o sea, primeramente a la menos de f de x debe existir, ¿no? También debe de existir límite con x por lado positivo de f de x, ¿no? Y eso deben compararlo, ¿no ve? F de a es igual a límite cuando x tiende hacia por derecha o por izquierda, tiene que ser, ¿no? Debe cumplir esto. Existe esto, existe esto, existe esto, ¿no ve? Recién es continuo. En algún caso, por ejemplo, para el menos 2 puede que no exista, ¿no ve? Ah, entonces hay que verificar acá. ¿Está bien? A ver, podemos, si es que nos alcanza tiempo, vamos a, luego ustedes van a completar, ¿no? Entonces agarremos primeramente para el x2, ¿no? Si x vale menos 2, ¿qué hacemos, no? F de menos 2, ¿cuál es el primero de la función? Menos 2, tenemos que ver también, ¿no? Entonces es decir, acá yo tengo 0 por acá, ¿no? Acá dice menor a 0, ¿no? Menor a 0, o sea, al lado menor a 0, mi función ¿qué es? Pues x más 1 al cuadrado, ¿no? Cuando es mayor o igual a 0, la función es x más 1. Eso podemos definir, ¿no? Un poquito para ubicarnos. Entonces, como es acá menos 2 es menor a 0, ¿sí? Menor a 0. Entonces, esta función, vamos a tomar la primera función, ¿no? Menos 2. Acá directo debería ser, ¿no? Ya, menos 2 más 1, todo al cuadrado, dice, ¿no? Menos 2 más 1 va a ser menos 1, ¿no? Menos 1 al cuadrado va a ser 1. Listo, ya tengo el f de a. Vamos por el límite por izquierda, vamos a analizarlo ahora. X cuando tiende a menos 2, para el menos 2 estamos analizando. Por izquierda, ponemos acá signo negativo, arriba, ¿no? Por izquierda significa por este lado nos vamos a acercar, pero al menos 2, ¿no? Al menos 2, ¿no? Ese punto vamos a trabajar. ¿Cuál es la función en ese punto? Sigue siendo la primera función, ¿no? Entonces, menos 2 más 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado que va a ser 1 también, ¿no? Bueno, hasta ahí por lo menos ya tengo 1 y 2. Un hito más. Límite cuando x se acerca por lado derecho, sí, derecho, para el punto de este punto estamos analizando, ¿no? Este ya hemos hecho, por este lado ya hemos hecho, ¿no? Ahorita estamos haciendo esto. ¿Cuál es la función en este punto por lado positivo? En este lugar, cercano a 2. A menos 2 es el mismo, ¿no ve? La misma función es menos 2 más 1. Listo. Entonces, mira, los tres iguales. Por lo tanto, existe el límite y es 1, ¿no? Entonces, al hacer la comparación con la fórmula que tenemos, 1 es igual a 1, sí. Por lo tanto, decimos acá donde estábamos, ¿no? Es continua para
x menos 2. Esta es la respuesta para el punto 2, ¿no? Para el menos 2. Seguimos analizando. Ahora nos dice para el 0, dice, ¿no? Entonces, si la x, el punto 0 vamos a tomar ahora, ¿no? Vamos a trabajar para ahora, para esto, ¿no? Nos vamos a acercar al 0 por izquierda y por derecha, ¿ya? Entonces, el f de 0, que yo voy a hacer, ¿no? F de 0. ¿Cuál vamos a aplicar ahora? ¿Cuál función vamos a aplicar? Que estamos en este lado o este lado, ¿no? Podemos analizar si aplicamos las dos, ¿no? Que va a ser 0. 1 al cuadrado sigue siendo 1. Que va a ser 0. 1 más 1, ¿no? Por ambos lados nos va a dar 1. ¿Sí? Entonces 0 menos más 1, ¿no? 0 más 1 cuadrado, esto va a ser 1. Ahora, si quiero analizar por este lado, también va a ser 1, ¿no? Entonces, en ese punto, ya tendríamos el primer valor. Pues aplicaremos límite, ¿no? Límite cuando x tiende a 0. Para el 0 estamos haciendo ahorita. Pero laterales vamos a hacer, ¿no? Límite izquierdo vamos a trabajar por izquierdo. Entonces nos fijamos pues el lado izquierdo. ¿Qué función está ahí? Sería la función x al cuadrado, ¿no? X más 1 al cuadrado. ¿Listo? Entonces 0 vamos a aplicar acá. 0 más 1 al cuadrado sigue siendo 1 al cuadrado 1. Entonces 1. Listo. Hasta ya tenemos 1 y 2. Falta un hito más. Por lado positivo, ¿no? Ahora aquí cambia, mira, fíjense, ¿no? Por lado positivo, que sería este lado, al 0 es otra función, ¿no? Mayores a 0 es otra función. Entonces ahí cambiamos de función. ¿Sí? Ahí va a cambiar la función. 0 más 1 menos 0 sigue siendo 1. Estas dos, ¿no? Estas dos son iguales, ¿no? Entonces comparando esto, 1 es igual a 1, sí. Por lo tanto, para x0 es continua, decimos, ¿no? Listo. Por último, y para el x1, ¿no? Para x1. ¿No? Para el x1. El f de 1, ya en este caso estamos por acá, ¿no? Supongamos que va a ser 1 por aquí, ¿sí? Entonces acercamos por izquierda, acercamos por derecha al 1. Y fíjense, en este sector la función es la segunda función, ¿no? Entonces la primera ya no entraría, ¿no? Solo es la segunda función. Entonces acá vamos a tener menos 1 más 1, que va a tener 0. Aplicamos límites, hallamos límites laterales, ¿no? Para la izquierda. Para la izquierda, la misma función, mira, fíjense, la misma función es. Entonces, menos 1 más 1, 0. Límite por derecha, lado positivo, menos 1 más 1. ¿Sí? 0. Entonces, estos dos son iguales, ¿no? Iguales. Entonces, por lo tanto, decimos que también es continua, ¿no? Continua para el x igual a 1. Entonces, en los tres casos, para los tres puntos, hemos analizado la función es continua. Ya, ahora esto podemos graficar ahorita, ¿no? Vamos a graficar y lo vamos a traer acá. Entonces, la función que estamos analizando ahorita es la... A ver, vamos a graficar acá, ¿no? Graficar por la función, utilizan directamente la función que tenemos, ¿no? Entonces voy a aplicar la función sí. Entonces, la condición, dice, ¿no? X menor a 0. Si no ven, la primera, x menor a 0. La función es x más 1. Ya, pero todo esto elevado al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Caso contrario, yo voy a aplicar otro sí. Condición entonces, ¿no? La condición en este caso es x mayor o igual a 0. ¿Cuál es la función? Menos x más 1.
Listo. Esa es la función que estamos analizando. Mira, fíjense la gráfica, ¿no? Entonces, aquí un poquito vamos a analizar, ¿no? Para el x2, ¿no? Cuando el x vale 2, límite, ¿cuánto vale? ¿Cuánto hemos encontrado? 1, ¿verdad? En este caso es para menos 2, era pues, ¿no? Menos 2, límite vale 1. El otro punto hemos encontrado cuando x vale 0, ¿sí? Cuando x vale 0, también era 1, ¿verdad? Y el otro era cuando x vale 1, ¿sí? Cuando x vale 1 y límite era 0, ¿verdad? Tres casos hemos analizado, pues. Y están los tres casos acá. Ahí vamos a marcar, ¿no? Cuando el x vale menos 2, límite vale 1, acá está, ¿no? Vale 1. Cuando x vale 0, límite vale 1. Cuando x vale 1, límite vale 0. Acá está. Entonces, esos puntos le estoy acomodando acá para que se entienda, ¿no? Para el punto 2 existe, ¿no? La función es continua, ¿eh? Pasa por ahí. Para cuando es el 0, pasa también por ahí. Y para el 1 continua, ¿no? Entonces, esta función es así. Dos funciones están unidas, ¿no? En una sola función, ¿no? A eso se refiere continuidad. Entonces, acá no hay una interrupción. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Entonces, esta gráfica nos vamos a llevar allá. Eh, Acá vamos a colocar para que lo tengamos ahí, ¿no? Entonces, de esa forma se verifica por lo que la continuidad de funciones en este caso en límites, ¿no? Esta es la función, vamos a tener. Su gráfica de esa función es esa. ¿Ya? Muy bien. Eso sería en cuanto a lo que son continuidad de funciones, ¿no? Bien, creo que con eso ya hemos terminado el capítulo 3. Sí, capítulo 3, ¿no?